Buenos días. Yo soy Oswaldo Rodríguez, numismático de Brasil, representante de la Sociedad Numismática Brasileña, de la cual soy asesor de Relaciones Internacionales. Participo de esta segunda convención norperuana de numismática y primer Numis Educa por invitación de nuestro colega numismático Jonathan Moscoso, a quien agradezco muchísimo. Estamos aquí para hablar de la numismática en Brasil, cómo la numismática puede ser una manera de conocer las historias, conocer la historia de nuestros países a través de la moneda. Y quiero presentarles algunas ideas. Nosotros de Brasil fuimos colonizados por Portugal y de una manera diferente de lo que se pasó con la América española. En principio, los siglos XVI, XVII, Brasil fue una gran colonia con pocas personas a vivir en este continente. El comercio interno era muy flaco, era muy pequeño, y la base era de trueque, de cambio de mercancías, especialmente el azúcar. De verdad, el azúcar fue mantenido oficialmente como un medio de cambio de trueque por mercancías en Brasil. El real portugués, la moneda del Reino de Portugal, era oficialmente también la moneda que circulaba en Brasil, pero no había muchas monedas. En un momento, en 1580, cuando Portugal estuvo dominado por España por una cuestión de herencia al trono, nosotros tuvimos monedas de la América española a circular en Brasil, especialmente las monedas de Potosí, monedas de plata, 8, 4, 2, 1 real y medio real. Ellos tenían su correspondencia a los reales portugueses. Todavía, esto fue un problema que se solucionó en 1640, cuando Portugal regresa a tener su independencia. Justo después de retomar su poder en cuanto a nación, Portugal regresó a Brasil a buscar tomar el poder otra vez sobre la colonia de Brasil. Todavía Holanda ya había plantado una cabeza de puente así a empezar su colonia en Brasil, en la región nordeste de Brasil, en Pernambuco. Y en 1645 entonces los holandeses acuñan las primeras monedas hechas en este país. Son monedas de oro y plata, especialmente para pagar a los soldados holandeses que estaban ahí a servicio de mantener esta colonia holandesa. Ellos estuvieron acá hasta 1654, cuando salieron, y los holandeses que estaban aquí, por ejemplo, se fueron a fundar Nueva York. A partir de 1669, las monedas de plata portuguesas empezaron a circular en Brasil con un sobresello para que circulasen solamente en la colonia y no podrían salir a otras colonias de África o entonces a Metrópolis, a Portugal. Desde entonces había muchos tipos de monedas, diversos orígenes, de plata, oro y cobre. Y había muchas discusiones sobre cuáles eran las verdaderas. Había mucha producción de monedas falsas, especialmente de cobre. Y había poco comercio interno en Brasil. Habían los colonos libres y los esclavos. Los esclavos no podían comprar, tampoco vender. Entonces no eran necesarias tantas monedas, pero había muchas monedas
diferentes. En 1694, Portugal crea en Brasil, en Salvador de Bahía, la primera casa de moneda. Y desde entonces es la empresa brasileña que sigue trabajando, sigue funcionando sin paro desde 1694. Ahí producen monedas necesarias para circular en la colonia. Todavía, cuando se encuentran oro en grandes cantidades en lo que es hoy el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, una nueva casa de moneda se hace en Río de Janeiro. Entonces se traslada la casa de moneda de Bahía para Río de Janeiro. Hubo tiempos en que se necesitó tener una sucursal de la casa de moneda en Pernambuco y también en Villarrica, que era a donde había la producción de oro. Pero desde entonces, la casa de moneda en Río de Janeiro sigue trabajando siempre a producir las monedas brasileñas. La fabricación de monedas en Río de Janeiro fue muy importante, especialmente cuando los reyes portugueses, el príncipe regente con su madre María I, reina de Portugal, viene a Brasil, huyendo de Napoleón Bonaparte, en 1808. En este momento se cría el Reino Unido de Portugal, Algarves y Brasil. Eso se mantiene hasta 1822, cuando Brasil se independiza de Portugal y cría las primeras monedas brasileñas independientes. Y la primera moneda fue muy importante para nosotros porque no había oro en el tesoro de Brasil, solamente lo suficiente para fabricar 64 monedas. Y de estas solamente existen hoy catalogadas, se conocen 18 monedas. Entonces son muy importantes para nuestra historia. En el Imperio de Brasil se mantiene el padrón de monedas de reis, pero ya se empezó a cambiar bajo el emperador Pedro II un nuevo padrón de monedas. Este padrón se mantiene en la República en 1889, pero se cambian las monedas, se cambian los billetes, y entonces hasta 1911 había la moneda brasileña no era muy bien utilizada afuera de Brasil, pero después de 1911 hubo un equilibrio económico de Brasil, y entonces las monedas brasileñas empezó también a circular y poderse intercambiar con otros países. Todavía en los años 1920 hubo también un movimiento internacional con la plata a bajar de precio, las monedas bajaron de contenido de plata, y también en Brasil esto se muestra con varios tipos de monedas en los años 1920, 1930, hasta cuando en 1930 un general del sur de Brasil toma el poder y se queda como presidente de Brasil de 1930 a 1945, donde él pone su cara en todas las monedas y en los billetes también. Eso es interesante, porque así se conoce un momento del funcionamiento económico y político de Brasil. En 1942, bajo Getúlio Vargas, este presidente que se quedó como un dictador de 1930 a 1945, se crea el nuevo padrón monetario de Brasil, que es el crucero. Esto se mantiene hasta 1967, cuando se tiene que cortar 3 ceros para
tratar la inflación, y entonces se crea el crucero nuevo, que regresa a ser crucero en 1970 y hasta 1986 se mantiene como un padrón razonablemente estable. Los años 80 y los años 90 tenemos, como en varios países latinoamericanos, problemas de inflación muy altos. Entonces se crean otros padrones de monedas como el cruzado, cruzado real, cruzado nuevo, y entonces en 1994 se impone el padrón real. Y ahí tenemos el real desde 1994 como moneda brasileña con 5 tipos de monedas y 6 tipos de billetes. Así se conoce cómo la historia se mantiene y también se conoce la economía de un país.